Vamos a ver la formulación de objetivos según nuestro proceso formativo de la Secretaría Distrital de la Mujer. La definición de objetivos de los indicadores de género siempre marcará el primer paso del proceso. La construcción de indicadores de género se da a partir de la elaboración de un proyecto, un programa, una acción o una política, y sus objetivos deben partir del principio de igualdad de oportunidades entre nosotras las mujeres y los hombres. Los objetivos constituyen una base para una agenda específica que identifica qué necesidades de género han de ser seleccionadas y las estrategias para lograrlo. Además, son parte de un proceso que conduce a la reidentificación y ajuste de las necesidades prácticas y estratégicas de género, asegurando que puedan ser introducidas en cualquier momento de la planificación. Asimismo, tienen capacidad de alcanzar las necesidades estratégicas. Ahora bien, tenemos dos tipos de objetivos. Primero, los objetivos generales. Estos apuntan a solucionar el problema general determinado en el planteo del problema. Y además son el resultado final que quiere alcanzarse con la tesis, es decir, la razón por la que se realiza la investigación. Los objetivos específicos se refieren a los objetivos de cada estrategia o de cada objetivo general. Son específicos ya que pueden ser medibles, concretos y acotados a un solo aspecto de la investigación. Para redactar un objetivo general, se debe comenzar por un verbo en infinitivo y debe ser evaluable, permitiendo comprobar si se puede alcanzar ese resultado. Tenemos 5 ítems que nos permitirán redactar un objetivo general adecuado. Primero, el verbo. Siempre debe estar en infinitivo, es decir, todos aquellos verbos terminados en ar, ir, como alcanzar, desarrollar, implementar, ejecutar, entre otros. Segundo, el objetivo. Es el elemento sobre el que recae el verbo. Tercero, indicador. Propone los niveles de logro. Puede ser cuantitativo, que son cantidades, o cualitativo, que son cualidades o algún estado. Ya veremos un ejemplo. Condición. Es la característica de cumplimiento. Y finalmente el tiempo, el lapso en que se logrará el objetivo. Aquí traemos un ejemplo claro. Vamos a verlo. Incrementar la tasa de la población universitaria en una región en un 10% en 5 años, velando por la igualdad de género. Vemos que incrementar es el verbo. El objeto es la tasa de la población universitaria. El indicador es que vamos a aumentarlo en una región en un 10% y el tiempo va a ser en 5 años. Y la condición va a ser velando por la igualdad de género. Es importante que en la redacción de estos objetivos, así como de todo el documento, haya la utilización de un lenguaje incluyente. El lenguaje no sexista o incluyente debe garantizarse en el diseño, la recogida y el análisis de los datos. Cuando ponemos de relieve la necesidad de utilizar un lenguaje no sexista, no estamos diciendo que el lenguaje en sí mismo sea sexista, sino el uso que hacemos de él. Llamamos lenguaje sexista o no incluyente al empleo exclusivo de uno de los dos géneros, tradicionalmente el masculino, para referirnos también al otro. Así lo excluimos del lenguaje, lo hacemos invisible en nuestra expresión, de la misma manera que los indicadores no sensibles al género o a la diversidad hacen invisibles las realidades de las mujeres y las situaciones de desigualdad múltiple. En cambio, llamamos lenguaje no sexista o lenguaje incluyente al que es sensible a la diversidad, al que integra las múltiples realidades con las que nos encontramos en el contexto social. Esto es especialmente importante en el ámbito de las políticas públicas, al tener pretensión de ser útiles para el conjunto de la ciudadanía. Existen muchas formas de utilizar un lenguaje incluyente. Veamos algunas. Por ejemplo, uso de genéricos. Generalmente decimos el ciudadano, el funcionario, el personal, pero el lenguaje incluyente usaría palabras como la ciudadanía, funcionariado, plantilla o personal. También se puede usar con nombres abstractos. Por ejemplo, decimos normalmente los encuestados, los políticos, todos nosotros. Podríamos cambiarlo por un lenguaje incluyente como las personas encuestadas, la clase política, nuestro grupo. Asimismo, podemos verlo en el uso de pronombres. Usualmente decimos los usuarios de servicios públicos, los que ejecutan las políticas, los que trabajan en las empresas. Podríamos cambiarlo en un lenguaje incluyente como quienes usan servicios públicos, quien ejecuta las políticas, quienes trabajan en la empresa. También podemos usarlo en otros verbos. Por ejemplo, decimos quienes trabajan en la administración están comprometidos o quien diseña indicadores está obligado. Podemos cambiarlo por quienes trabajan en la administración tienen un compromiso. O quien diseña indicadores debe.
Por supuesto, en algunas ocasiones la utilización de un lenguaje neutro no es posible o no es deseable. En estos casos y en el ámbito formal de las políticas públicas, cuando hay que citar ambos géneros podemos contar con el recurso de las dobles formas. Por ejemplo, en artículos y sustantivos, usualmente decimos los vecinos, pero en lenguaje incluyente deberíamos decir los vecinos y las vecinas. También podemos usarlo solo en artículos. Decimos los miembros cuando deberíamos decir las y los miembros. También pasan los sustantivos. Decimos los usuarios cuando deberíamos decir usuarios y usuarias. Y finalmente podemos hacer el uso de barras. En vez de decir hijos, podemos escribir hijos/as, es decir, hijos e hijas. Vamos a ver dos ejemplificaciones de la creación de objetivos. Veamos el primero. Objetivo general. Este es muy simple. Aprobar el proceso formativo con una nota superior a 80 en el mes de julio. Allí estamos haciendo uso de los 5 ítems que vimos. Verbo, objetivo, indicador, condición y tiempo. Los objetivos específicos podrían ser mantenerse al día con los ejercicios indicados por las profesoras, practicar y revisar los conceptos trabajados una semana antes de los exámenes finales y hacer las preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. Ahora veremos un ejemplo un poco más complejo en relación al género. El objetivo general sería promover y establecer acciones afirmativas, institucionales que ayuden a eliminar las desigualdades basadas en el sexo y a erradicar la discriminación entre mujeres y hombres en la entidad X para el segundo semestre del año lectivo. Los objetivos específicos podrían ser: 1. Impulsar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género según los lineamientos de la política en el quehacer institucional en la entidad X. 2. Propiciar una comunicación incluyente libre de estereotipos y discriminación en esa entidad. 3. Establecer acciones de capacitación y formación del personal con perspectiva de género. 4. Proponer acciones para coadyuvar o ayudar a eliminar toda forma de discriminación en función del sexo en la entidad X. Y asimismo podemos plantear muchos otros objetivos específicos que nos ayuden a concretar el objetivo general. La situación ideal siempre será tener objetivos que estén claramente definidos. Ahora veremos la adecuación de los objetivos a los indicadores de género, ya que sabemos cómo se crean objetivos. Primero, puede ser que sucedan situaciones como que no existan objetivos claros. En este caso es preciso clarificarlos, puesto que la ausencia de metas cuantitativas o cualitativas o ambas imposibilita la creación de los indicadores. Esto debe estar completamente claro. 2. Que existan objetivos claros y fácilmente cuantificables. Por ejemplo, vamos a tomar nota de este ejemplo ya que lo trataremos a lo largo de las siguientes diapositivas que nos van a explicar cómo adecuar los objetivos. El objetivo que proponemos es incrementar la tasa de la población universitaria en una región en un 10% en 5 años, velando por la igualdad de género. En este caso, resulta relativamente sencillo crear un indicador que mida el crecimiento de universitarios y universitarias en la región. Podemos calcular una tasa de crecimiento. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, las universitarias y universitarios iniciales, que son aquellos que se registraron, menos las universitarias y los universitarios finales, para saber cuál es la diferencia. Esto lo dividiremos sobre los universitarias y los universitarios que se graduaron finalmente. A este resultado lo multiplicaremos por 100 para que nos dé un porcentaje. En tercer lugar, también podemos encontrar que existan objetivos cuyos resultados sean menos sencillos de identificar. Son objetivos que generalmente están referidos a procesos sociales y cuyo análisis suele requerir una aproximación de carácter más cualitativo. Los objetivos planteados en lo relativo a avances en la igualdad de oportunidades se encuentran en muchas ocasiones entre este tipo de objetivos. Por ejemplo, aumentar el empoderamiento de las mujeres de un área rural para que puedan participar en la adopción de decisiones en sus respectivas comunidades es muy difícil de medir, ya que el empoderamiento no se puede medir de una manera cuantitativa y no existe un acuerdo sobre el método establecido para hacerlo. Por ejemplo, el significado de la palabra empoderamiento se entiende según el SIDA en 1994 como hombres y mujeres controlando sus propias vidas, estableciendo propias prioridades, incrementando la autoestima, resolviendo sus problemas y desarrollando confianza en sí mismas. Pero esto es muy difícil de calcular o de llevarlo a la vida real, por lo cual algunos indicadores cuantitativos de empoderamiento en este caso tendríamos que revisarlos, pero podrían ser el número de propuestas impulsadas por las mujeres objeto del proyecto durante un periodo de tiempo. Igualmente puede ser el porcentaje de éxito de esas propuestas de aquellas mujeres que ha prosperado, por supuesto, el objeto del proyecto. Algunos indicadores cualitativos podrán ser
¿Perciben los hombres y mujeres de la zona rural donde se realiza el proyecto que las mujeres están modificando comportamientos y que están tomando posiciones de poder en la toma de decisiones? Otro sería, ¿cuál es la posición de las instituciones locales en el proceso de empoderamiento de las mujeres? Estos indicadores nos podrían ayudar a resolver este tipo de objetivos que son menos sencillos de traer a la realidad. Ahora bien, si los objetivos son claros y fácilmente cuantificables, los indicadores que se construyan serán de tipo cuantitativo, es decir, de carácter estándar. En otras palabras, los típicos, desagregados por sexo. En este caso suelen presentarse indicadores de resultados que lo veremos más adelante en nuestro proceso formativo. Si en cambio los objetivos son poco cuantificables de proceso o de cambio, suelen ser indicadores que muestran el avance en las necesidades estratégicas de género y suelen ser indicadores cualitativos. Las condiciones de partida respecto a los indicadores deben cumplir 3 criterios. El primero, el objetivo general debe enunciar el resultado directo a alcanzar de forma que el programa pueda ser evaluado. ¿Qué significa esto? Que debería indicar qué perfil se pretende incluir como beneficiario o beneficiaria. En el ejemplo de matriculación en la universidad debe especificarse si se pretende incluir población joven, egresada del bachillerato o cualquier persona. Eso haría que la tasa de crecimiento pudiera ser de personas mayores. Número 2. Debe indicar cuánto es deseable alcanzar. En el ejemplo anterior, debe incrementarse la matrícula en un 10%. Es lo mismo que vimos al inicio. Es decir, aquí estamos hablando de los indicadores. ¿Qué me va a permitir saber que cumplí ese objetivo? 3. Debería indicar en qué periodo debe lograrse el objetivo. En el ejemplo anterior, hablamos de 5 años. Asimismo, deberían establecerse objetivos realistas. En el ejemplo, la intención de que crezca la matrícula en la universidad será factible siempre y cuando exista un número de personas en el eslabón inmediatamente anterior, es decir, bachillerato, que permita ese crecimiento. Para ello deben de tomarse los datos de referencia desagregados por sexo y aplicar la tasa de crecimiento relativo para unos y para otros. Adicionalmente, deberían generarse objetivos verificables. ¿Qué quiere decir? Que debería existir algún mecanismo de medición que permita comprobar si han existido éxitos o fracasos. En el ejemplo expuesto, el número de personas que en la actualidad forman parte del colectivo universitario permite determinar el ritmo de avance para hombres y mujeres. Finalmente, los conceptos deberían estar claramente definidos. Es decir, si yo hablo de la incorporación de personas a la universidad para realizar estudios sin discriminación por razón de sexo, tengo que tener con claridad qué es la discriminación por razón de sexo, a qué me refiero cuando hablo de la incorporación de personas a la universidad, si estoy hablando de una incorporación de mujeres, de hombres, eso debe estar claro. En algunas ocasiones, estas condiciones se ven limitadas principalmente por situaciones del siguiente tipo. Primero, los programas no suelen disponer de objetivos cuantificables. Suelen estar definidos los objetivos, pero las restricciones suelen venir referidas al presupuesto disponible para ese ejercicio. No son, sin embargo, previsiones físicas, sino financieras. Otro de ellos es que no se cierran horizontes temporales, no se especifican periodos máximos para alcanzar los objetivos, posiblemente por la incertidumbre en la respuesta de las demandas, como formativas, demandas de ayudas económicas, entre otras. Y muchas veces los conceptos son confusos. Por ejemplo, en una política activa de empleo, un objetivo puede ser la inserción laboral de los hombres y mujeres. Sin embargo, no se especifica qué es inserción, y esto puede significar que haya poca claridad y no se logren los objetivos. Por otro lado, y en segundo momento, el objetivo general debe enunciarse teniendo en cuenta los estudios de referencia y los puntos de partida. En el ejemplo anteriormente expuesto, el proyecto de incorporación de personas a la universidad debe de recopilar datos sobre participación de universitarias y universitarios en la sociedad, actualmente por supuesto, y las características generales de esa incorporación, de manera que permita definir con claridad las situaciones generales. Por ejemplo, un 3% de la población es universitaria y las brechas de género que veremos más adelante. Por ejemplo, en este caso, un 2.5% de la población masculina es universitaria y un 3% de la femenina lo es. Finalmente, los objetivos deben ser expuestos al inicio del periodo de programación. La adecuación de las acciones a los objetivos difícilmente se puede llevar a cabo si los objetivos no se exponen de forma inicial. Respecto a los indicadores, su construcción se hará en función de estos objetivos. En la medida que se incorporen objetivos nuevos, se verán incrementadas las necesidades de incluir indicadores adicionales y eso no queremos que pase. De esta manera hemos visto cómo construir
objetivos y adecuarlos para crear indicadores de género. Recuerda, primero debemos identificar el resultado directo a alcanzar, el perfil de la persona beneficiaria, la cuantía a alcanzar o indicador, el periodo para alcanzar los resultados, la definición de conceptos de resultados, objetivos realistas, objetivos verificables son puntos claves para crear buenos objetivos y debemos establecer los objetivos al inicio de la programación. Quédate conectada con nosotras y no te pierdas nuestra siguiente presentación sobre los indicadores de género. Construye con nosotras, Secretaría Distrital de la Mujer.